Muy buenas tardes, noches o días, sin importar en el horario en el que nos estén escuchando. Nuevamente estamos transmitiendo desde Enrique Granados número 12, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, servicios gratuitos. Y pues bueno, como ustedes saben, estamos en nuestra tercera temporada y ahora esta tercera temporada la vamos a estar haciéndola con videíto. Para Spotify, para que igual ahí nos vean. El video lo vamos a hacer a contraste. Como ustedes saben, en el tema de Alcohólicos Anónimos siempre manejamos el tema del anonimato. ¿Qué es esto? El resguardar nuestras identidades. ¿Ok? Entonces el video va a estar a blanco y negro. Y pues bueno, les decía, esta es nuestra tercera temporada. El día de hoy, de este lado les está hablando Rubén R. Y como les hemos dicho en varias ocasiones, este podcast es grabado dentro de las instalaciones del grupo, así que cualquier ruido externo que ustedes escuchen es lo normal. Ustedes disculpen, no tenemos y no estamos en un estudio de grabación, así que bueno, los pequeños bemoles de grabar aquí en el grupo, ruidos de carros que tocan, que pasa el de los elotes, híjole, es lo normal. Pero bueno, fíjense que este tema, de este lado me acompaña el buen Eric y Ofelia. Ahorita en breve los vamos a estar escuchando. Platicábamos acerca del tema para el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál nos podría ayudar dándole un poquito de continuidad a lo que hemos estado abordando? ¿Qué pasa cuando llegamos al grupo? En un inicio, el grupo se convierte en nuestra vida. Llegamos y nos dicen que pasemos el mayor tiempo posible dentro del grupo, ¿sí? Nos dicen que hagamos servicio, que nos apadrinemos, que apadrinemos, que vayamos a compartimientos, que vayamos al congreso, al encuentro, a todas las actividades que se desarrollan dentro del grupo, y de pues cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Pero ¿esto es siempre? Ok, ya tengo 1 año, 2 años, 3 años dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Así es siempre? ¿Mi vida va a girar en torno a Alcohólicos Anónimos? Primero va a ser Alcohólicos Anónimos y después mi vida. Pero cuando hablo o cuando me refiero a mi vida, ¿qué es? Hay un Rubén que es el que trabaja. Hay otro Rubén que es el que tiene un hijo. Hay otro Rubén que es un hijo. Otro Rubén que es un hermano, un sobrino, un tío, un ciudadano. Y estoy yo. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué hago para mí? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿En qué me entretengo? ¿Sí? Si nos damos cuenta, todos y cada uno de nosotros, de los que estamos ahorita grabando en el grupo, a ti que nos estás escuchando, ¿sí? Tenemos diferentes áreas en nuestra vida, ¿sí? No somos como seres planos. Si bien, como lo comentaba hace un momento, en un inicio sí necesitamos estar el mayor tiempo posible dentro del grupo, pero y después, parte del programa de Alcohólicos Anónimos, el programa de Alcohólicos Anónimos está encaminado, ¿sí?, a darnos herramientas, a enseñarnos a vivir. Pero no solo es enseñarnos a vivir en una sociedad que tal vez hay consumo de alcohol, ¿sí?, sino también enseñarnos a vivir en una sociedad, como se los decía hace un momento, en la que somos trabajadores, en las que somos personas, hijos, padres, hermanas, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, para regresarnos a la sociedad, para aprender a vivir.
Y dentro de esto, ¿qué es? ¿Sí? En ocasiones hemos escuchado el término sentido de vida y pareciera que en la vida solo hay un sentido, que solo hay una cosa para lo cual estamos destinados, y no es cierto. Aquí me gustaría aclarar algo muy interesante. Tal vez estudiamos o tal vez desde la adolescencia nos encaminamos a alguna profesión, a algún negocio familiar, a estudiar algo para con lo cual, al igual que con los anteriores, obtener dinero. Porque pues, sabemos que en la vida hay que pagar las cosas, no son las cosas gratis, ¿sí? Entonces hay una manera en la que nos ganamos el dinerito, ¿sí? Pero ese no es nuestro sentido de vida. Ese es uno, ¿sí? ¿Qué otros sentidos de vida tenemos? Entonces, cuando llegamos al grupo, tal vez sí, nuestro principal sentido es pertenecer al grupo y nunca lo dejamos de ser, pero tal vez en mayor medida es estar dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos, pues porque es nuestra necesidad. Pero ¿y después? ¿Me atrevo a reincorporarme a la sociedad? ¿Me atrevo a ser parte de mi familia? ¿Me atrevo a en un trabajo realmente demostrar mis habilidades y mis capacidades y tal vez llegar a tener algunos cargos? ¿O me atrevo tal vez, si tengo o trabajo en un negocio familiar, a independizarme, a iniciar una vida en pareja nuevamente? Hay muchos sentidos dentro de Alcohólicos Anónimos. No solo, créanme que el programa de Alcohólicos Anónimos no solo es para dejar de beber. Ok, sales del grupo, te encaminas a tu casa y luego, ¿qué más haces? ¿Practicas algún deporte? ¿Tocas algún instrumento? ¿Tienes algún hobby? ¿Algo que tú y solo tú hagas? ¿O esta misma incapacidad de desarrollarte te ha arrojado a solo vivir dentro de Alcohólicos Anónimos? A tener una vida o un comportamiento como si fuéramos nuevos. Casa, trabajo, grupo. Casa, trabajo, grupo. Y aquí no vamos a decir que está mal, que está bien. Si tú así lo determinaste, está bien. Pero si tú así lo estás desarrollando porque no te has atrevido a hacer algo diferente, porque estás más por obligación, esta obligación que tú sientes que tienes, y es preferible que tú te veas obligado así, porque caso contrario te vas a arrojar a una vida que tal vez no te has atrevido a afrontar. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer? Tal vez primero te tienes que dar cuenta, o tal vez te debas de dar cuenta, que no hay edad para empezar. Es mejor que empieces tal vez a estudiar a los 50 años y vas a terminar a los 53, a los 54, que nunca empezar. Es que es demasiado tarde. Es que a mi edad ya no. Es que si no fuera alcohólico, es que si no fuera drogadicto. Nuevamente justificándonos. Yo les puedo decir que sí se puede. No importa la edad. ¿Qué quieres hacer? Claro, seamos honestos. Veamos nuestros recursos. Y con base en eso, ahora sí,
vamos a desarrollarnos. Cosas tangibles, medibles. Un sueño que pueda alcanzar. No les voy a decir, no, ¿saben qué? A mis 46 años voy a poner una cadena de una tienda de venta de electrodomésticos para competirle a una de color amarillo que anda por ahí. O sea, dirías, no inventes, ¿sí? Pero pues qué tal si quiero poner un negocio, ¿no? A lo mejor de venta en línea. Nuevamente, cosas medibles que las puedo alcanzar, ¿sí? Pero fíjense que en medida, eso yo se los puedo decir, así ha sido para mí, con base en el que yo he ido practicando el programa, me he ido quedando, he podido ir soñando cosas nuevas por hacer y me he ido atreviendo a hacerlas, ¿sí? Pero bueno, esto tan solo fue un propedéutico, esto fue tan solo un poquito el intro. De este lado yo les decía está el buen Eric, está Ofelia, esperemos que en un ratito más venga el buen Adrián, pero que nos digan, que nos compartan cuáles han sido sus sentidos de vida, cuál ha sido un sentido de vida que les ha costado trabajo hacer y cuál a lo mejor en este momento traen en el tintero y no se han atrevido. Y les gustaría atreverse y que nos digan por qué no se han atrevido, qué los ha detenido. Pero vamos a empezar, vamos a empezar con Ofelia. Mi estimada Ofelia, ¿qué sentido y qué sentidos de vida hay para ti en este momento o desde que llegaste al grupo? ¿Qué sentidos has tenido? ¿Cuáles han sido esos caminos que has allanado? Cuéntanos. Hola a todos, mi nombre es Ofelia T. Antes de llegar a ese punto me gustaría aclarar que cuando yo llego a un grupo pues para nada no le encontraba un sentido a la vida, no era, para mí no había un sentido, un propósito de vida, ¿no? Yo juzgaba, renegaba, más que nada renegar del por qué estaba en este mundo, a qué había venido, no le encontraba una razón del por qué estar aquí, ¿no? Y con mi manera tan equivocada de pensar, pues creía que yo había llegado al mundo a sufrir y que para qué chingados había llegado aquí, ¿no? Así me lo decía yo. Y claramente al paso del tiempo, obviamente de estar en el grupo, pues cambió muy canijo esa forma de ver, de pensar, porque obviamente cuando llego pues no había un sentido, no tenía yo ganas, o sea, para mí si me podía decir viajar, estudiar, o sea, no le encontraba ningún sentido a la vida, no tenía ganas, estaba hundida en una depresión, obviamente empezaba la buena carrera alcohólica. Entonces pues no, a mí hablarme de un futuro para mí era, nada más lo compartí en el podcast anterior, cómo me quito la vida o cómo hago quitarme la vida pero de alguna manera que me duela menos, ¿no? Porque ese era mi objetivo en la vida, desafortunadamente. Entonces al tiempo obviamente esto no fue de un momento para otro, de que ya llegué al grupo y empecé a asistir y rápidamente encontré un sentido a la vida y rápidamente encontré cosas por las cuales luchar y vivir en mi vida. La verdad es que no. O sea, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente esa situación, por ejemplo, de algún día tener hijos. Yo decía, no, yo no quiero tener hijos porque para que sufran y vivan lo que yo viví. O sea, yo sentía que todos veníamos al mundo a sufrir, ¿no? Porque pues obviamente la vida es difícil, siempre hay adversidades, pero viéndolo de esa manera, en aquel momento yo no veía una forma de salida, entonces me era muy complicado. Al día de hoy es diferente porque he visto que a pesar de las adversidades, ya contar con la seguridad de tener con quién hablar, de que pase lo que pase hay una solución, ¿no? A lo mejor va a haber dolor, a lo mejor va a haber situaciones incómodas, no va a ser fácil, va a ser complicado,
pero al tiempo de estar en Alcohólicos Anónimos he encontrado que pues que hay una solución y antes no la veía, o sea, tuvieron que pasar la verdad varios años para que yo pudiera ver que cualquier problema que se me pudiese presentar, yo tenía que buscar la solución, obviamente hablar, porque yo si me traslado a, por ejemplo, a mis primeros apadrinamientos, y también esa forma de pensar en una posición nada más de víctima y de yo sufro y a mí me pasa y por qué me pasa esto y renegar, y lejos de ver cómo solucionaba o cómo cambiaba mi situación, mi manera de pensar era ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y pobrecita de mí? ¿Y por qué me pasó a mí? Entonces el programa me ha enseñado a que debo de dejar ese papel, ¿no?, de conmiseración que siempre había tenido. Entonces cuando a mí me enseñan a vivir, porque realmente aquí no te enseña nada más a dejar de beber, el programa no nada más te enseña a dejar de beber, te enseña a vivir de una forma diferente. Entonces a mí me empiezan a enseñar pues que las adversidades eran para enfrentarse, que de las adversidades iba a aprender cosas, ¿no? Recuerdo hace muy poquito tiempo, compañeros, estaba leyendo un folletito, ni me acuerdo bien cuál es, ahorita se me fue el nombre, donde hablaba precisamente eso, ¿no?, de cuando pasaban las adversidades, y yo les voy a poner un ejemplo tan tonto como el que se equivocaban en la compra que nos hacían de piezas y tenía que cancelarla, tenía que hacer la solicitud de cancelación, y es todo un rollo, ¿no?, de manera contable. Y hasta esas cosas tan pequeñas para mí eran así como, ay, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que cancelarlo mi tiempo? Y me empezaba a sentir enojada, frustrada, y en vez de buscar y decir, a ver, tengo que ver cómo lo voy a solucionar, empezaba más rollo en mi cabeza y perdía más tiempo. Y me acuerdo que al leer este libro me veía esa parte en donde decía, ¿no?, que de las adversidades o de los problemas aprendemos cosas. Y de esas cosas que vamos bueno, aparte de que vamos a aprender, pues tenemos conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a darme cuenta, bueno, está bien, se me presentó ese problema, pero ya investigaba cómo, y a veces hasta me preguntaban, ¿no? Por ejemplo, a otra persona en el trabajo, oye, mira, está pasando esto, hay que hacer, ya le podía explicar, pero yo no lo veía como una manera de cómo solucionar el problema, sino más bien de cómo me quejo y me quejo. Entonces para mí ha sido muy cañón y obviamente muy agradable de cambiar totalmente mi chip de cómo venía pensando y ahora empezar a buscar soluciones, no buscarle más problemas al problema. Entonces yo me doy cuenta que en esa parte pues es mejor. ¿Por qué? Porque empiezo a buscarle un sentido de cómo. Un ejemplo, ¿no? Yo analizando que íbamos a hablar de este tema, yo me ponía a pensar, cuando fue muy diferente ahora que ya estando en AA yo vivo un divorcio y que empiezo a ver las maneras de cómo enfrentar las situaciones de ese divorcio, y que aún y con el dolor, pues empecé a buscar maneras de salir de eso, ¿no? Cómo iba a solucionar las situaciones en el trabajo, en mi casa, la familia, etcétera. Pero si yo no, es muy diferente a hace años cuando se me presentaba un problema, ¿no? Ahora empiezo a ver de qué manera lo voy a solucionar, cómo lo voy a enfrentar. Y para mí, y hablo de ese propósito o ese sentido de vida, porque yo ya tenía unos planes, yo ya tenía ciertos planes en mi vida con esa persona, que cuando todo se viene abajo fue así como, en el momento pues sí fue doloroso y todo, pero al tiempo de ir pues sí, enfrentando ese dolor, ha sido la manera de, bueno, ya no está ese proyecto, ya no está esa persona, ahora qué voy a hacer, qué proyecto voy a buscar para mí. Entonces pues he buscado por ejemplo en una de esas de cierto al padrino, ¿no? Toco un instrumento, las zampoñas, empecé a tocarlo, empecé a tratar de aprender canciones nuevas. Ahorita uno de mis próximos ideas es aprender la guitarra. No, la verdad no he conseguido el tiempo. También otra parte es que mi hermano vive en Estados Unidos, entonces mi idea está, ya tengo un poco o cierto nivel muy muy bajo la verdad en el inglés, pero ese es mi propósito de seguir. Entonces cuando en el grupo a mí me enseñan a proyectar, porque ahora veo que en algún momento te puedes hacer un plan de vida, ¿no?
un prospecto de vida, pero de un momento a otro pueden cambiar las cosas y uno tiene que adaptarse a las circunstancias, a las situaciones que está viviendo uno, y que no importa lo que ya había yo planeado, sino que ahora tengo que ver qué voy a hacer. Y muchos de este sentido de vida que yo encontré, como ya lo comenté, fue en Alcohólicos Anónimos, pero uno de los principales y que creo que yo he tratado de continuar es estar en un grupo. Yo encontré un sentido de vida y dejé de sentirme inútil ante la vida, para qué haber venido a sufrir, decía yo. Encontré un sentido cuando empecé a ayudar, digo entre comillas, porque yo en el grupo te enseñan a servir. Entonces cuando yo empiezo a servir, empiezo a encontrar un sentido de utilidad en mí, y eso empezó a penetrarse en mí de tal manera que yo sentía que servía para algo. Entonces en algún momento mi sentido de vida ha sido eso, el ayudar a otras personas. Me ha tocado también estar en el grupo con problemas y creer que ¿cómo voy a ayudar a otras personas si yo ando mal? O sea, ¿qué les voy a dar? Y he encontrado un sentido de tal manera que no importa cómo esté yo, al contrario, al ayudar, digo yo entre comillas, al ayudar yo a otras personas me ayudo a mí misma, me empiezo a sentir útil ante la vida, empiezo a sentir pues que hay una razón, ¿no? Y que ya no, yo lo veo a comparación de antes, porque en algún tiempo yo me di cuenta que era una persona muy egoísta que nada más pensaba en mí, por mí y para mí y lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces esa otra parte de estar en el grupo me enseñó a pensar en los demás, y cuando yo empecé a dejar de pensar, o más bien a empezar a pensar en los demás, a apoyar a los demás, a servir a los demás, no sé en qué momento se empezaron a acomodar las cosas en mi casa, en mi familia, y así es como yo he podido encontrar un sentido de vida, ¿no? En mí, en Alcohólicos Anónimos, a través de que ya no siento que la vida vine a sufrir, empiezo a tener objetivos, metas en mi vida, y aparte empiezo a ver que no importan las adversidades que se me presenten, tengo que ver más bien de esas adversidades, ¿qué voy a aprender de eso, no? ¿Qué voy a aprender de lo que me está pasando o de lo que he vivido? Pues para no atravesar otra vez y no pasar otra vez por ello, ¿no? Porque por algo me lo presenta la vida, pero ya no estar en ese continuo, o sea, ya dejé de sentir esa parte de para qué existo, ¿no? Y pues encontré afortunadamente, y la verdad yo sí agradezco el haber llegado a un grupo, porque fue donde yo encontré un sentido de vida para ayudar a otras personas y para estar lo mejor posible yo, ¿no? Eso no quiere decir que al día de hoy no haya problemas, siguen habiendo, pero he encontrado el sentido de que hay una solución, de que se pueden resolver, y de que no importa lo que, a lo mejor lo digo ahorita así, ¿no? Pero no importa lo que venga, cuento con mi comunidad, vaya, con mi grupo y con mi familia. Lo vi ahora que pasé todo este proceso, ¿no? Con mis amigos. En algún momento me decía la psicóloga, así como en algún momento tú has ayudado a gente, pues ahora date la oportunidad de que la gente se acerque a ti y te ayude. Y lo sentí bien cabrón, ¿no? O sea, mucha gente no nada más de mi comunidad de grupo, sino de mi familia, y fue donde sentí el apoyo, donde sentí su cariño, ¿no? Y pues obviamente yo no hubiera sentido ese cariño, porque si yo te hablo de cuando llego, pues yo no quería ni convivir con mi familia porque estaba resentida. Entonces AA se ha convertido en esa parte en que me salvó para poder al día de hoy tener un sentido de vida. Uh-huh. Y eso sería todo. Eso es cierto. Fíjense que dentro de esto llamado vida, nosotros podemos tal vez encauzarnos algún sentido hacia un camino, híjole, pero no es un camino plano, y no se llega a la primera. Hay veces que hay que darle una y otra vez, digo, y para eso nos sirve el grupo, para sacar toda esa frustración que podamos llegar a tener. Y sí, uno de los sentidos que muchos dentro de Alcohólicos Anónimos llegamos a sentir y a tener es el de servir, el sentido de ayudar a otros. ¿Cómo ves, mi buen Eric? ¡Qué loco! Buenas noches a todas, días, tardes. Mi nombre es Eric F. Interesante, yo estaba reflexionando igual acerca del tema. Fíjate que en el arte hay algo que se llama modus operandi y modus operandis.
el modus operandi es como tú te imaginas la obra de arte, ¿no? Cuando vas a hacer una canción, una fotografía, algo, pues te lo imaginas. Primero lo tienes que pensar en tu cabeza, el tema, etcétera, ¿no? Y ya el modus operandi es la capacidad que tú tengas, ya sea a través de tus recursos, del tiempo, del espacio, de las herramientas, de la maestría, ¿no? Precisamente la maestría es alguien que sí tiene la capacidad de hacer obras de arte tal y como se las imagina, que es de por sí ya difícil porque te tienes que enfrentar a una serie de experiencias, ¿no? Muchas veces cuando las y los artistas somos jóvenes, o son jóvenes, pues se imaginan las cosas, pero pues solo se las imaginan. Ya cuando intentan hacerlas, se dan cuenta de que pues, necesitan dinero para comprar herramientas, necesitan dinero para comprar instrumentos, necesitan tiempo para ir y venir con sus maestras o sus maestros, necesitan un espacio donde poder ensayar y que se escuchen bien las cosas o se vean bien, ¿no? Entonces, eso es interesante porque pues una cosa es como yo pienso o imagino que va a ser mi vida y otra cosa es todos los factores que hay alrededor, en torno a, y que me pueden o no permitir llegar a eso, ¿no? Entonces yo veo muy similar el tema del sentido de vida. Fíjate que a mí me pasó algo bien interesante hace algún tiempo. Yo tuve una crisis de fe, es decir, aquí dentro del grupo, dentro de Alcohólicos Anónimos, se nos invita a que si bien el programa no es religioso, pues sí tenemos de alguna u otra manera que ejercer una especie de desarrollo espiritual, ¿no? Con acciones, obviamente. Entonces a mí como que eso me conflictuaba porque yo idealicé durante mucho tiempo el tema del desarrollo espiritual, ¿no? Cuando yo llego al Alcohólicos Anónimos, pues llego relativamente joven, ya no tan joven, pero sí con ideas muy ingenuas acerca de la vida, con muchas ilusiones. Es curioso porque yo cuando me drogaba y cuando bebía me ilusionaba, ¿no? Entonces yo imaginaba cosas acerca de mi vida o los sentidos de mi vida como éxito, relaciones, nunca me imaginé enfermarme, nunca te imaginas hacer frente a una serie de situaciones complejas, sino que cuando yo me drogaba y bebía me imaginaba cosas bien locochonas, ¿no? Y yo llego con la idea de si dejo de beber y dejo de drogarme, casi ya no voy a tener defectos y todos mis sueños se van a ver cumplidos. O sea, yo realmente llegué con esa idea, ¿no? Me vendí esa idea y conforme pues voy creciendo y me doy cuenta de que sí, el alcoholismo es una enfermedad, pero también como ser humano en la vida, en el día a día, hay problemas económicos, hay a veces problemas sociales, hay situaciones alrededor, ¿no? Carencias de muchos tipos, no solamente el alcoholismo o la drogadicción como tal, que ya es mucho. O sea, cuando yo dejo de consumir me doy cuenta de que es algo que yo sí necesito, ¿no? Pero pues también hay otras cosas a las que me tengo que enfrentar, ¿no? Respecto a mi carácter, respecto a mis estudios, respecto a mi condición, respecto a mi familia, mi entorno. Entonces era como darme cuenta de que pues en la vida está bien dejar de beber y dejar de drogarse, pero eso no garantiza que te vas a dejar de enfrentar a problemas o situaciones bastante complejas, ¿no? Entonces, conforme yo me fui dando cuenta de eso, pues me deprimí. Me dieron unas depresiones así súper fuertes, ¿no? Yo siempre digo que el paso 3, donde se me invita a poner mi vida en manos de un poder superior, yo lo hice más que consciente por necesidad, ¿no? O sea, como al año a mí me daban depresiones muy fuertes, entonces yo me abrazaba y me tiraba al piso y le pedía a Dios que por favor me permitiera sentirme mejor, ¿no? Porque yo a veces hasta sentía como el pecho se me abría de la depresión, de los problemas, no saber si iba a volver a beber o a drogarme, tenía mucho miedo, me sentía muy mal, o sea,
me afectaba mucho la situación. Entonces yo lo hacía más por necesidad, ¿no? Por dejar de sentir eso, que realmente por decir, bueno, voy a ponerme, que por obedecer, ¿no? Entonces yo me deprimí muchísimo y me preguntaba, o sea, yo sí llegué como a esa conclusión de decir, bueno, ¿por qué cuando bebía y cuando me drogaba me ilusionaba? Y ahora que estoy en AA, que no bebo y no me drogo, me cuesta tanto trabajo ilusionarme hacia con la vida, ¿no? Porque me empezó a costar mucho trabajo ilusionarme, o sea, me empezó a dar como una especie de borrachera seca, que es muy similar a la crisis existencial, ¿no? Como que empecé a ver todo pragmático y empecé a ver todo como que en todas las personas veía mucho interés, ¿no? Y decía, no, la gente es mala, la situación es muy difícil, todo es muy complicado, todos se mueven a partir de dinero, de interés, y me empecé así como a endurecer, ¿no? Así como a volver muy frío, muy seco. Y entonces yo veía a otros compañeros, padrinos de mayor tiempo, madrinas y padrinos, que compartían sus experiencias espirituales o decían, es que yo estoy agradecido con Dios, es que yo le doy gracias a Dios, es que esto me ha dado mucho, como que compartían su felicidad o su brío, y a mí me costaba trabajo. Yo decía, es que cómo se puede llegar a eso, ¿no? O sea, cómo se puede llegar a eso si yo no lo siento, o sea, yo genuinamente no lo siento. Y es bien interesante porque apenas leí un libro, y no es de AA, es de psicología, de Carl Jung, y él habla acerca de por qué a veces hay conflictos existenciales dentro de lo que nosotros podríamos considerar un despertar espiritual. Y así como que yo me hizo mucho clic con lo que comentabas, porque él decía, es curioso porque si tú te das cuenta, antes del despertar espiritual, lo que habla es tu ego, ¿no? O sea, el deseo, las ganas, mucho ego. Y el ego quiere y desea y desconoce, ¿no? El ego también es ingenuo, desconoce. Y entonces cuando tú tienes un despertar espiritual, empiezas a ver la realidad tal y como es. Y dejas de idealizar, pero también pues te tienes que replantear qué de esas cosas que tú creías eran tu ego y que realmente sí eres tú, ¿no? Y yo me quedé así como que yo nunca me llegué a preguntar si realmente, o sea, ya teniendo ciertos años dentro de AA, si yo seguía deseando lo mismo que cuando llegué, ¿no? O sea, si yo seguía teniendo los mismos sueños, las mismas ilusiones, o sea, yo nunca me pregunté si Eric, borracho y drogado, quería cosas que a lo mejor ya en sobriedad ya no. Entonces nunca me hice como ese planteamiento, ¿sabes? Como de preguntarme qué tanto me había dado la madurez, qué tanto me había dado la espiritualidad, qué tanto me había dado y a qué cosas tenía que empezar a renunciar, ¿no? O sea, decir, no, pues ya no, o sea, hay sueños, hay ilusiones que pues ya no, o sea, como tú decías, hay que ser realistas y a veces por el tiempo, por las formas, las situaciones, o sea, es como si yo a mi edad y con mis problemas quisiera ser corredor, atleta o astronauta, ¿no? A lo mejor pues me voy a ilusionar, pero pues con el tiempo me voy a frustrar, ¿no? Porque pues si eso fuera, a lo mejor pues yo estaría perfilándome para la NASA, padrino, ¿no? Pero pues la realidad es que no. Entonces, ¿qué tanto de eso realmente sí sigue en mí y qué otras cosas no? Y ya viendo la realidad como es, ¿no? Porque, fíjate, a mí, ahorita eso que decías de el sentido que nos da AA y qué tanto sí es dentro de AA y qué tanto es en la vida. A mí me invitaban a formar parte nuevamente de la mesa de servicio, ¿no? Y yo ya he sido servidor dentro de Alcohólicos Anónimos, y yo le comentaba a mi padrino y le decía, fíjate que me invitaron a formar parte de la mesa de servicio, y mi padrino me dijo, no, o sea, por hoy no, Eric, porque tú ahorita tienes que estudiar, ¿no? Ya estás terminando de estudiar, mejoras una carrera, busca trabajo, necesitas independizarte, necesitas hacer cosas afuera, Eric, ¿no? Tú ya tuviste esa experiencia, ¿no? Ya sabemos algunos compañeros que pues tienes capacidades como servidor, ¿no?
Pero me dice él, a lo mejor si yo viera que te necesitaran así de verdad, te digo, éntrale, ¿no? Ajá. Dice, pero la realidad es que no, o sea, tú necesitas hacer ahorita más cosas afuera, por ti, ¿no? Porque también eso de solo estar dando cosas que a lo mejor no has desarrollado afuera. Y él me decía, estudia, trabaja, yo terminé ya la prepa dentro de AA, empecé a pensar en hacer una licenciatura, empecé ya a pensar en desarrollarme de manera profesional, personal. Estando en AA ya empecé a cumplir sueños, empecé a cumplir metas, a hacer cosas, ¿no? Ya en la realidad y enfrentarme a la realidad, que es mucha paciencia, ¿no? O sea, paciencia, ¿no? O sea, es una de las palabras mágicas junto con la acción. Entonces a mí mi padrino me decía, no, Eric, y no es porque yo no, o sea, está bien que tú tengas la intención, ¿no? Pero afuera también tienes que hacer cosas. O sea, muchas veces dejamos pendientes cosas allá afuera que hay que saber que sí, que no, ¿no? Y él me decía mi padrino, fíjate, si yo viera que a lo mejor tú tuviste hijo, tu esposa, pues éntrale y ponte a trabajar, ¿no? Pero pues tú eres soltero, no tienes hijos, tienes una solvencia, no has pensado en seguir estudiando, no has pensado en ganar más. O sea, me ponía cosas ahí que de pronto yo empecé a entender eso, ¿no? O sea, que hay que desarrollarse, y muchas cosas o principios de las que desarrollamos aquí pues tienen que ver con cosas allá afuera, ¿no? Porque justo yo tampoco quería, o sea, entiendo que muchas y muchos en algún momento ocupamos o necesitamos AA como un refugio, y está bien, es válido, ¿no? Pero también en algún momento pues hay que hacer frente a las cosas allá afuera, porque pues, es complicado, ¿no? Entonces, justo a mí, eso que decías acerca del sentido de vida, pues mi sentido de vida te puedo decir que actualmente no es rígido, es muy plástico, o sea, muy plástico en el sentido de que sí me imagino cosas. Por ejemplo, yo sí quiero estudiar la universidad, y a veces me llegan esos pensamientos de ya estás grande, pero yo prefiero llegar a los 40 años con un título a llegar sin título, ¿no? Y más así como está la situación, porque pues la gente no sabe, a veces es muy fácil criticar o juzgar allá afuera, pero pues uno dentro de AA va descubriendo todas esas cosas a las que uno se ha enfrentado, ¿no? O sea, muchas veces no solamente el alcoholismo, yo conozco gente allá afuera que obviamente no es lo mismo tener estudios si tienes a tu familia, si tienes un apoyo económico, si gozas de ciertos privilegios, a personas que han salido adelante y les ha costado más tiempo y más trabajo, pero porque hay personas que de verdad vienen de situaciones bastante carentes, bastante desagradables, bastante complejas. Entonces en ese sentido pues es muy relativo, ¿no? Y actualmente yo creo en eso, o sea, sí sueño y tengo muchas ganas de realizarme en muchos aspectos como personales, pero también siempre tratando de ser realista. Sí. Fíjate, retomando un poquito esto que dices, y para darle la palabra ahorita a Ofelia ya para ir cerrando, yo te diría a ti que nos estás escuchando, no antepongas Alcohólicos Anónimos, no antepongas tu enfermedad para atreverte a hacer las cosas, para salir y hacer lo que debes de hacer. Tú lo sabes, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, tú sabes dónde te tienes que desarrollar, tú lo sabes. No te escudes atrás de Alcohólicos Anónimos, para todo hay un tiempo. Tu cierre, Ofe. Pues escuchándolos, me doy cuenta que yo también al inicio de que llegara al grupo me pasé muchos años en el grupo porque era mi refugio, porque era mi lugar seguro, porque se volvieron mi familia muchas veces, porque nuevamente yo no tenía deseos de nada, sueños de nada, no veía algún objetivo en la vida. Y ahorita estoy pasando precisamente por un momento en el que yo sí quiero seguir sirviendo a mi tiempo, a mis medios, pero también desarrollándome allá afuera, ¿no? Como les decía, ahorita que hablamos de ese tema de poder ir a visitar a mi hermano, poder pues, aplicarme más un poquito en el idioma, hacer actividad. Mucho tiempo me alejé, por ejemplo, del fútbol. A mí me encanta el fútbol,
Entonces estoy retomando otra vez, estoy formando un equipo, o sea, cosas que yo había dejado, y sí que en algún momento yo agradezco, la verdad, porque si yo veo hasta esa parte les comentaba ahorita de mi familia, o sea, yo ni para tener contacto con mi familia era tanto mi manera de pensar equivocada, mi resentimiento que yo traía, que no me podía unir a ellos, y al día de hoy pienso en que así como quiero ser parte del grupo y de servir, también quiero tener el tiempo para estar con mi familia. Esa también es parte al día de hoy de mi sentido de vida, porque en algún momento los juzgué, los odié y demás, que eso me impedía poderme acercar a ellos, y al día de hoy, y no solamente por esa parte, porque mis padres ya están grandes, entonces al día de hoy lo veo y digo, también quiero compartir con ellos, tengo mis sobrinos, me siguen, y tía, vamos a salir a jugar y vamos a hacer... Entonces eso es parte ahora de mi sentido de vida, no solamente lograr proyectos personales, también convivir con mi familia, ahora que lo quiero hacer, ahora que lo siento, que siento esa, pues sí, ese deseo, ese cariño que antes no tenía. Y pues obviamente en cuestiones personales, pues estoy viendo situaciones del trabajo, ¿no? Por ejemplo, se acaban de meter más personas para colaborar ahí en el trabajo, y en algún momento pues poder seguir con el negocio, ¿no? O sea, cosas que si yo no hubiese estado aquí, pues no hubiera encontrado ese sentido o ese deseo de querer hacerlo. Y pues no me queda más que aquí encuentra uno un sentido de vida, ¿no? No lo encontré allá afuera, pero aquí lo encontré. Y lo más importante, reflexionando, es que es en todos los aspectos, no nada más debe de ser en alguno, ¿no? La misma literatura habla de instintos, y de esa misma manera hay que tratar de cubrir todos esos instintos. Entonces, para mí así es el día de hoy, ese sentido de vida, poder cubrir toda esa parte, la parte económica. Mejor en la parte económica, de alguna manera estoy estable, pero estoy teniendo muchos gastos, y pero busco la manera, ¿no? Busco la manera, puse por ejemplo una tiendita de dulces, y le busco, ¿no? De tal manera de ir sacando mis gastos, ¿no? Y pues eso se ha convertido en mi sentido de vida, ir cubriendo todos los aspectos de vida, como familia, para tener los medios para solventar mis gastos, mis necesidades, mis problemas de salud y demás, y pues empezar. Mucho tiempo dejé esa parte de hacer actividades para mí, cosas que estoy haciendo, salir con mis amigas. Apenas me fui a Puebla, me enfrenté a manejar la carretera de México-Puebla, no la había manejado yo traerme el carro, ¿no? Entonces, ya había desde hace tiempo querido salir de paseo con mis amigas, porque sí salíamos en familia y todos, pero ahorita que me separé, pues ando planeando, y a veces no puede una, no puede otra. Y son experiencias que antes no me enfrentaba por miedo, por dinero, por lo que sea. Entonces siento que pues las cosas se van acomodando, y cada uno va encontrando pues un sentido de esta vida, que por algo yo digo que estamos aquí todos. Al día de hoy yo veo que todos tenemos esa oportunidad de para mí el sentido ya no nada más es vivir mi propia experiencia, sino también con los demás, y lo que puede hacer uno con los demás. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Ofe. Eric, de manera breve. Que sí vale la pena. Seré conciso, ¿no? Como decimos aquí, directo. Vale la pena. Fíjense que la vida es tan compleja, tan complicada. O sea, yo creo que, o sea, es justo yo algo que he tratado como constantemente de retomar es eso, ¿no? O sea, es tan complicado el caos, las situaciones, los problemas, el sufrimiento. O sea, es tan complicado y o sea, permea mucho, no solamente en la vida de quienes pertenecemos al grupo. Yo lo veo en mi trabajo, en la juventud. O sea, hay una especie de carencia muchas veces, o de inocencia que es difícil. Entonces yo de todo eso, a mí en algún momento de mis tantas depresiones, llegué a pensar que
es tanto lo que a veces a lo que nos enfrentamos, que el hecho de por lo menos ya tener un poquito de ilusión, un poquito de realidad, un poco de experiencia, o sea, darle como el peso a esas cosas que son poquitas, porque a veces, o sea, el hecho de ir sumando experiencia, el hecho de ir sumando voluntad, de ir sumando un poco de luz, de servicio, o sea, aunque sea poco, pues es más valioso, ¿no? O sea, yo creo que o sea, en un mundo tan caótico y tan difícil, el hecho de que haya un poquito de luz, haya un poquito de orden, haya un poquito de respeto, o sea, todo eso ya lo vuelve valioso, ¿no? O sea, muy, 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 muy valioso. ¿Por qué? Porque precisamente como es poquito, pues quienes lo vamos adquiriendo debemos, yo creo, al menos yo cuando adquirí como esa conciencia, por decirlo, me volví más agradecido, ¿no? de decir, sí. Bueno, me va mal, pero yo veo alrededor y digo, pero pues no tan mal, padrino. Sí. La neta, o sea, ya dentro de lo que cabe, pues ahorro, hago cosas, o sea, ya no estoy tan mal, y me pongo a pensar cómo estaría si probablemente dentro de mi vida o dentro de mi ritmo no hubiera llegado a un grupo de AA, ¿no? O sea, porque al final ese carrusel no se hubiera parado. Entonces, yo me gusta pensar que es valioso precisamente porque es poquito. Y paciencia, yo creo que con los años a medida de los años, ahorita yo los escuchaba y sí me decía eso, o sea, como que me resonaba en mi corazón el hecho de decir, ha valido la pena el hecho de ser paciente, ¿no? Ha valido la pena el hecho de entender ciertas cosas. O sea, hay cosas que uno, o al menos yo en mi persona, no me di cuenta de lo valioso que eran esas cosas hasta ya después de ciertos años, ¿no? Y que digo, ay, qué bueno. Qué bueno que al menos estoy de ese lado, porque sí vale la pena. Sí. Así es. Pues a ti que nos estás escuchando, yo solo te diré una cosa. Ten la bondad de ser feliz e inténtalo las veces que sea necesario. Sí se puede y no estás solo, no estás sola, créemelo, aquí estamos nosotros para apoyarte. Y pues bueno, nuevamente transmitiendo desde Enrique Granados número 12, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao.